Supongamos que tengo una base B de un subespacio vectorial que tiene k vectores, v1, v2, hasta vk. Entonces tengo esta base. Y supongamos también que tengo un vector A y que yo sé que A tiene ciertas coordenadas con respecto a B. Conozco las coordenadas de A respecto a B. Y estas coordenadas son C1, C2, y como tengo k vectores en la base, entonces voy a tener k coordenadas. Entonces, este vector, las coordenadas de A, continúan hasta una ck. Tengo k coeficientes. Y lo que significa esto, de acuerdo con nuestra definición de coordenadas respecto a una base, esto significa que A tiene una representación como combinación lineal de elementos de la base cuyos coeficientes son precisamente los elementos del vector, es decir, C1 por V1 más C2 por V2 y así hasta CK por VK. Entonces, tengo esta expresión para A como una combinación lineal. Otro modo de escribir exactamente lo mismo, otro modo de escribir esta combinación lineal es considerar una matriz cuyas columnas son los miembros de mi base. Es decir, pensemos que tengo una matriz C donde los vectores columna son simplemente V1, V2, así hasta VK. Ahora, si supongo que estos vectores son miembros de Rn, entonces cada vector tiene n coordenadas y esto es una matriz de n por k. Cada columna es un vector de n entradas y tengo k columnas. Así que ahí tengo esta matriz y para volver a escribir esta combinación lineal solo tengo que considerar el producto de la matriz C por el vector C1, C2, así hasta CK, por el vector de coordenadas de A con respecto a la base B. El resultado de este producto es precisamente el vector A en coordenadas estándar. Así que estas dos expresiones son exactamente la misma. Si tomo el producto de matrices, obtengo C1 por V1 más C2 por V2, C2 por V2 más C3 por V3 y así hasta CK por VK. Y eso me debe dar A. Obtengo la misma combinación lineal. Ahora bien, si escribo esto de otro modo, voy a decir exactamente lo mismo, pero lo voy a escribir de otro modo. Voy a escribir C, que es la matriz que tiene como columnas a los vectores de mi base, C por este vector, que es el vector de las coordenadas de A respecto a la base B. Entonces, C por el vector de las coordenadas de A respecto a la base B, lo que nos da es sencillamente A, es decir, la representación de A en la base estándar de Rn. Y bien, ¿por qué me tomé la molestia de escribir esto de tantos modos? Pues es porque ahora tengo una fórmula sencillita que me permite, si me dan, por ejemplo, las coordenadas de un vector A en términos de una base B, puedo encontrar fácilmente cuánto vale el vector A, cuál es su representación en términos de la base estándar de Rn. Simplemente tengo que multiplicar por la matriz C, que tiene como columnas a los vectores de mi base. Y por el contrario, si lo que tengo es el vector A, y yo sé que A se puede representar como una combinación lineal de los vectores de la base, o sea que está en el subespacio generado por esos vectores, entonces puedo hacer un sistema de ecuaciones y puedo obtener las coordenadas de A en términos de la base B. Así que esta matriz C lo que nos permite es cambiar de la base B a la base estándar o viceversa, simplemente al multiplicar por ella. Así que como esta matriz nos permite pasar de una base a otra, es completamente natural llamarla la matriz de cambio de base. Matriz de cambio de base. A pesar de que el nombre es muy rimbombante, la matriz en sí es muy sencilla. Simplemente consiste en tomar los vectores de mi base como las columnas de la matriz. Bueno, vamos a poner esto en práctica y vamos a hacer un ejemplo. Voy a trabajar con vectores en R3 y voy a suponer que tengo un primer vector V1 que es igual al
vector 1, 2, 3. Y también voy a tener un vector V2, y mi V2 va a ser el 1, 0, 1. Entonces, digamos que tengo B, que es V1, V2, el conjunto de V1, V2, y como V1, V2, y les dejo de ejercicio, que verifiquen que V1 y V2 no son múltiplos el uno del otro, o sea, son linealmente independientes. Por lo tanto, B es la base de algún subespacio vectorial. Así que tomemos un vector que sé que esté en el subespacio generado por V1 y V2. Así que le puedo asignar coordenadas con respecto a esa base. Voy a decir que mi vector A tiene coordenadas con respecto a B y digamos que estas coordenadas son 7 y menos 4. 7 menos 4. Y ahora la pregunta natural es, ¿cómo puedo representar a A con las coordenadas estándar? Con la base estándar de R3. ¿Quién es el vector A? Vaya. Pues podría simplemente decir, pues A es 7 veces por V1 más menos 4 veces V2 y les daría el resultado correcto. Pero vamos a usar la matriz de cambio de base para que veamos cómo funciona. Nuestra matriz de cambio de base en este caso tiene como columnas a V1 y a V2. En otras palabras, nuestra primera columna es el primer vector de nuestra base y la segunda columna es el segundo vector de la base. De acuerdo con lo que hemos dicho, si multiplico a la matriz de cambio de base por el vector de coordenadas, debo recuperar el vector original. Mi vector de coordenadas es 7 menos 4. Y lo que voy a obtener es la representación de el vector A en las coordenadas estándar. Noten que esto es una matriz de 3 por 2 y esto es una matriz de 2 por 1, así que voy a obtener una matriz de 3 por 1, que tiene todo el sentido del mundo porque estamos trabajando con vectores en R3, así que A pertenece a R3 y requiere 3 coordenadas para describir su posición en términos de la base estándar. La base estándar de R3 solo tiene 3 vectores. Quizás esto resulte un poco confuso. A requirió 2 coordenadas respecto a la base B porque estaba en el subespacio generado por V1 y V2. Mejor hago un dibujo de lo que está pasando. Supongamos que este es el subespacio generado por V1 y V2 con el vector 0 en ese punto. Así que este es el subespacio generado por V1 y V2. O dicho de otro modo, este es el subespacio de R3 que tiene por base a B. Ahora bien, imaginemos que V1 se ve algo así y que V2, bueno, aclaro, no estoy siguiendo los números, no se vayan con la finta, esto no está a escala. Supongamos que V2 se ve algo así. Bien, ahora, como A está en este subespacio vectorial, A se puede representar como una combinación lineal de V1 y V2. De hecho, A es 7 veces V1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces V1 menos 4 veces V2. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Si lo traslado para este punto, 1, 2, 3, 4. Así que mi vector A está sobre este plano y se ve algo así. Está completamente dentro del plano amarillo. Algo que es importante es que A está dentro del subespacio vectorial generado por V1 y V2. Es más, A es igual a 7 veces V1 menos 4 veces V2. Entonces, al decir que A es miembro de este subespacio vectorial, solo requiero 2 coordenadas para determinar su posición. Simplemente tengo que decir cómo me muevo en dirección V1 y cómo me muevo en dirección V2. Ahora bien, no debemos olvidar que este plano está contenido en R3, está metido en el espacio. Entonces, lo que quiero encontrar ahora son las coordenadas del vector A como miembro de R3, ya no como miembro de este plano únicamente. Muy bien, ahora usaré la fórmula para encontrar las coordenadas de A con respecto a la base estándar de R3.
Este producto de matrices equivale a 7 por 1 más menos 4 por 1, que es 3, 2 por 7 es 14, más 0 por menos 4, que es 14, y luego 3 por 7 más 1 por menos 4. 3 por 7 es 21, menos 4 es 17. Así que A es igual al vector 3, 14, 17. Y esta es la representación de A en coordenadas estándar. Supongamos que ahora quiero hacer lo contrario. Supongamos que ahora lo que me dan es un vector D en coordenadas estándar de R3. Supongamos que D es el vector 8, 8 menos 6, 2. Y supongamos que yo ya sé que D está en el subespacio vectorial generado por V1 y V2, donde V1 y V2 son los mismos que antes. Así que D está en el generado de V1 y V2. Eso de por sí ya nos dice que D se puede expresar como combinación lineal de V1 y V2, o lo que es lo mismo, que D se puede representar con coordenadas con respecto a la base B, donde les recuerdo que la base B es simplemente V1 y V2. Ok, ahora, yo sé que si tomo mi matriz de cambio de base, y la multiplico por el vector que tiene las coordenadas de D con respecto a la base B, o sea, lo multiplico por el vector de coordenadas de D respecto a la base B, lo que obtengo es D en coordenadas estándar. Así que yo sé que dadas las coordenadas de D con respecto a una base B, puedo encontrar las coordenadas de D en la base estándar. En este caso, lo que tengo es las coordenadas estándar de D y sé cuál es mi matriz de cambio de base. Así que para encontrar las coordenadas de D con respecto a la base B, tengo que resolver este sistema. Mi matriz de cambio de base de nuevo es la 1, 1, 2, 0, 3, 1. Y la tengo que multiplicar por el vector de coordenadas de D con respecto a la base B, que es lo que estoy buscando. Lo voy a poner aquí en amarillo. Ahora, como tengo dos miembros de la base, V1 y V2, tengo dos coordenadas, C1, C2, que son las que estoy buscando. Además, tienen que ser dos porque el producto de esta matriz por un vector, como la matriz es de 3 por 2, tiene que ser por un vector de dos dimensiones. Y esto debe ser igual a D. Y D es el vector 8 menos 6, 2. Así que si encuentro a C1 y a C2, automáticamente encuentro las coordenadas de D con respecto a la base B. Así que vamos a resolver este sistema de ecuaciones. Y para hacerlo voy a tomarme una matriz aumentada, que es como siempre resuelvo los sistemas de ecuaciones. Me tomo la matriz 1, 1, 2, 0, 3, 1, que es nuestra matriz de cambio de base, y la aumento con el vector D, 8 menos 6, 2. Ahora voy a hacer operaciones elementales en los renglones para poder llevar esto a una matriz escalonada. Así que voy a tomar en este caso el primer renglón se queda igual y cambio mi segundo renglón por dos veces el primero menos el segundo. Así que tengo 2 por 1 menos 2 es 0. 2 por 1 es 2 menos 0 es 2. 2 por 8 es 16 menos 6 es 10. Y ahora voy a cambiar el tercer renglón por 3 veces el primero menos el tercero. 3 por 1 es 3, menos 3 es 0. 3 por 1 es 3, menos 1 es 2. Y luego 3 por 8 es 24. 3 por 8 es 24. Menos 2 es 22. 22. Ah, aquí ya me doy cuenta que cometí un error, porque lo que me dice el segundo renglón y lo que me dice el tercer renglón son cosas incompatibles. Así que vamos a checar mis cuentas. Mi segundo renglón era dos veces mi primer renglón menos el segundo. Así que tengo 2 menos 2, que es 0. 2 por 1 es 2, menos 0 es 2. Ah, 2 por 8 es 16, menos 6 es 22. Ahí estaba mi error.
Se me olvidó un signo. Ahora lo que voy a hacer es, voy a cambiar mi tercer renglón por el tercer renglón menos el segundo renglón. Todo lo de arriba se queda igual, 1, 1, 8, 0, 2, 22. Y ahora el tercer renglón va a ser el tercer renglón menos el segundo renglón. Así que 0, 0, 0. Ahora voy a dividir el segundo renglón entre 2. Entonces esto se queda igual, 1, 1, 8. Y esto se convierte en 0, 1, 11. Luego el tercer renglón es simplemente 0, 0, 0. Ahora le voy a restar al primer renglón el segundo. El segundo se queda igual, 0, 1, 11. Y al primero le resto el segundo. Entonces 1 menos 0 es 1. 1 menos 1 es 0. Y 8 menos 11 es menos 3. Y este renglón se queda igual, con puros ceros. Entonces ya tenemos esto en su forma reducida. Entonces puedo escribir esto como la matriz 1, 0, 0, 1, 0, 0 multiplicada por C1 y C2, C1, C2, es igual a menos 3, 11, 0. Entonces, si hago el producto de matrices, 1 por C1 más 0 por C2, que es C1, debe ser igual a la primera entrada de mi vector de la derecha, que es menos 3. Luego la segunda entrada sería 0 por C1 más 1 por C2, que es C2, y debe ser igual a la segunda entrada del lado derecho, que es 11. Entonces, nuestra solución a esta ecuación es simplemente menos 3, 11. O, dicho de otro modo, las coordenadas de D con respecto a la base B son menos 3, 11. Déjenme lo noto aquí abajito. El vector D escrito en coordenadas con respecto a la base B es igual a menos 3, 11. Esto por definición quiere decir que D es igual a menos 3 veces V1 más 11 veces V2. Y les dejo esto como ejercicio, que verifiquen que esto es cierto. Así que la moraleja del cuento es que la matriz de cambio de base nos sirve para pasar de una representación de un vector en coordenadas respecto a una base a la representación del vector en la base estándar. O si nos dan la representación en la base estándar, con un poco más de trabajo, podemos obtener las coordenadas con respecto a una base.